En Dragon Ball existen muchísimas teorías y acontecimientos que han hecho de esta franquicia mucho más amena, épica y sobre todo más querida por los fans. ¿Cómo olvidar la primera vez que Goku se transformó en Super Saiyajin o cuando Vegeta se sacrificó estallando ante Majin Buu? Decenas de enemigos han surgido y caído, y el cómo las decisiones tanto de villanos como héroes permitieron que la trama siguiera avanzando. Es por eso que, en esta ocasión, he decidido hablar de 7 curiosas teorías que, de ser ciertas o de haber podido serlo, darían más sentido a Dragon Ball. Créanme, ya lo entenderán. Pero bueno, comencemos con el video de hoy. Majin Raimus es el papá o el abuelo de Zen-Osama. Luego de la increíble revelación y flashback de Dragon Ball Daima donde nos cuentan el verdadero origen de los universos, muchos nos sorprendimos claro al saber que el que dio origen a todo no fue Zen-Osama, como bien teníamos entendido. Es decir, sí, actualmente la cronología de Super, Zen-Osama es aquel que gobierna ante todos, el dios de dioses. Sin embargo, ahora que me pongo a pensar, pues nunca se ha dicho que yo recuerde quién fue el que dio origen y creó todo. ¿Me explico? Es muy diferente el haberlo creado todo que gobernar actualmente sobre todo. Es entonces que una teoría que podría explicar mejor las cosas y darle pues más sentido a Dragon Ball es que luego de la creación de los 18 universos, Majin Raimus gobernó un corto tiempo y después le pasó el trono a su hijo y este a su vez a su nieto, y así sucesivamente. O simplemente puede ser que luego de esta creación, pues simplemente volvió al Makai, ya sabemos que en un lugar que pues no hemos visto todavía, y puso a un joven Zen-Osama en el trono. Ya sea hijo, nieto, bisnieto o tataranieto, esto podría explicar por qué Zen-Osama tiene actualmente la apariencia de un niño pequeño, y explicar claro la apariencia similar que estos dos tienen. Porque se parecen, y esto claramente no es casualidad. El poder de Nil fue liberado por el patriarca. Nil en su momento fue el Namekusei natural más poderoso que jamás se había visto. Piccolo llegó a las 3500 unidades de poder en su batalla contra los Saiyajin, y la mayoría de Namex guerreros rondaban pues esta cantidad de energía. Nil en cambio se sabía que superó las 40.000, rivalizando con las fuerzas Ginyu, siendo más concretamente 42.000 unidades medidas con el rastreador. Y él claramente es una anomalía en toda regla, el mayor prodigio natural de su raza visto en Dragon Ball. Aunque claramente explicarlo como que nació así y ya no es suficiente para el fandom. ¿Qué quiero decir entonces? Pues que debe haber algún motivo mayor para que este tuviera este enorme poder. Saben, en su momento unos amigos y yo discutimos sobre pues que Nil se fusionó con algunos cuantos Namex antes y por eso tuvo ese nivel 10 veces mayor al guerrero Namekusei promedio. Y aunque tiene una buena lógica, en principio tuve que descartarlo debido a que Piccolo en el torneo del poder, si se acuerdan, habla con Kamisama y Nil internamente, ya que pues estos forman parte de él. Esto quiere decir entonces que no había más Namex fusionados con Nil, no es posible. Para mí entonces la respuesta solo puede ser una, dejándonos con la última posibilidad, el viejo Seishoro. Nil pudo nacer, sí, efectivamente como un prodigio, con bastante fuerza y con un poder brutalmente oculto, siendo el mejor guerrero a muy temprana edad, siendo elegido como guardaespaldas principal del patriarca, y más que probablemente, liberó su poder oculto, haciéndolo llegar a esas brutales cantidades de energía con la que lo vimos en la serie, pero que lamentablemente no fueron suficientes para enfrentar a Freezer, pero sí para poder ayudar a Piccolo a volverse el guerrero Namek perfecto hasta esos momentos cuando se fusionaron. ¿Qué opinan de esta teoría? Goku creó a Golden Freezer. Ok, ya sabemos que esto se descartó desde el momento en que Freezer mismo dijo que él fue el que eligió su color para la nueva evolución conocida ahora como Golden Freezer. Sin embargo, este video trata de teorías que hubieran dado más sentido a Dragon Ball, o que dan más sentido en caso de poder ser ciertas. Y es que es la teoría más interesante que podría manejarse de haber sido cierta. Y escúchenme. Qué irónico sería que el poder que Goku le brindó a Freezer al apiadarse de él en aquel momento de la legendaria batalla, le jugara ahora en contra años después. Que el Ki dorado de Super Saiyajin le hubiera brindado esta habilidad, mutación o poder al emperador maligno, traicionero y cobarde. Pero lamentablemente se desperdició. Al menos hubiera sido genial una mención de esto por parte de Toriyama.
Hubiera sido sumamente genial porque, como digo, da trasfondo y conecta aún más a estos dos enemigos mortales. Es que, solo piénselo, de haber sido así, Freezer surge con su poder dorado para igualar al Super Saiyan con el que lo venció Goku años atrás. Y que luego nuestro protagonista diga algo así como, ¿qué? El Super Saiyan quedó en el pasado, Freezer. Y ¡pum! Muestre el Super Saiyan God o el Blue. Pero como digo, lamentablemente no fue así. Tan fácil que hubiera sido darle más profundidad y epicidad a esta enemistad legendaria. La raza de Freezer consumió el fruto del árbol sagrado. Ok, estamos hablando ya de un tema que pues es oficial pero no es canónico, porque el fruto del árbol sagrado se introdujo hasta la película de Tarles. Y sí, sabemos que esto no tiene que ver nada con la historia, pero hubiera sido genial para darle más trasfondo a la raza de Freezer, que quizá Tarles hubiera mencionado algo como que este fruto lo robaron del planeta natal de la raza extinta de Freezer o algo por el estilo, dando así una posible respuesta, y hasta sería lógico de pensar que por esta razón la raza de Freezer era tan poderosa naturalmente, siendo, de alguna manera, la raza de mortales más poderosa, maligna y peligrosa de todo el universo 7. Hubiera sido algo genial, hubiera podido dar una increíble explicación a todo el lore de Dragon Ball, pero pues desgraciadamente no fue así. Esta teoría me la topé hace tiempo en un foro en inglés que ya no pude encontrar, pero siempre me quedé con la espinita de que sí tenían una buena posibilidad de ser cierta. Es una teoría y a final de cuentas nosotros jugamos con esto, el qué hubiera pasado si hubiese sido así. La verdad es que es una explicación que me gusta bastante. La raza de Freezer, recordemos, es una que no ha aparecido como tal jamás en Dragon Ball, siendo hasta ahora Freezer y su padre, el Rey Cold, los únicos miembros, al menos del universo 7, de esta raza. No podemos contar a Frost porque pertenece a otro universo, y siempre se puede asumir que pues en ese universo existen un montón de miembros de esta raza. Actualmente no sabemos qué les pasó, si siguen con vida, si fueron exterminados, pero otra posible subteoría dentro de esta, que yo siempre he planteado, es que en algún punto, por ser tan poderosos, tan malignos, tan conquistadores, tan traicioneros y tan fríos, se exterminaron entre sí por la búsqueda de poder. Y es que piénselo, chicos, tiene bastante sentido. Estos sujetos, al siempre querer ser los gobernantes, pues iban a estarse traicionando unos a otros, creando una especie de guerra civil o traición entre ellos que los llevaría a reducir su número drásticamente en la antigüedad, hasta actualmente quedar solamente los pocos miembros del clan o familia principal de Freezer. La película de Cooler sí ocurrió. Y por eso Goku enfermó del corazón. Bueno, esta es una teoría barra deseo que me hubiera gustado, y es que entre todas las películas pues tienen una especie de cosa que las une, y es que la verdad ninguna de ellas puede quedar en el canon porque hay personajes que aparecen cuando no deberían estar y personajes que no están cuando deberían de aparecer. La verdad es que es muy curioso, pero la película de Cooler, el hermano de Freezer, es de esas poquitas películas de Dragon Ball, de hecho de las que podemos contar solamente con los dedos de una sola mano, que sí que pueden llegar a ocurrir dentro de la historia. Y esto básicamente porque esta película se desarrolla dentro de los 3 años de entrenamiento para la preparación de los androides. Y es que existe la teoría, chicos, de muchos en el fandom, pero que más que nada es una teoría que suele tener mi amigo Fernando, un gran saludo, hermano, y es que le gusta pensar en la idea de que la película de Cooler sí que pudo haber ocurrido, principalmente porque encaja en los 3 años de entrenamiento, ya saben, ese time skip corto que pasa entre el final de la saga de Namek y el principio de la saga de los androides. Y es que Goku pudo haber enfermado del corazón más que probablemente cuando lo hizo en el futuro de Trunks, porque Goku fue forzado a transformarse en Super Saiyajin en su pelea contra el hermano de Freezer. Sabemos que le costó trabajo, porque de haber dominado el Super Saiyajin como tal, se hubiese transformado desde un principio. Y para muchos otros, que de hecho tenemos la teoría de que Goku en este universo no había desarrollado nunca el Super Saiyan antes y que acabó con Freezer por otros métodos, es que pues fue básicamente la dificultad misma de poderse transformar antes en batalla. Y esto le da bastante sentido porque la película no solo encaja, sino que pudo haber llevado el cuerpo de Goku a más límite, provocando que la enfermedad del corazón terminara de desarrollarse en su cuerpo. Claro que tengo que hacer la aclaración al final, porque nunca va a faltar el que me reclame diciendo no seas tonto, las películas no ocurren, no encajan en la línea principal. Ya lo sabemos, crack, pero por eso se llaman teorías. La película de Cooler pudo haber encajado bien dentro de esos 3 años, pero sabemos que no ocurrió. Hubiese sido genial que lo hiciera, pero no ocurrió. El Super Saiyajin evita que le crezca la cola a los Saiyajin.
Esto no se ha mencionado nunca, existen varias teorías. En el juego de Kakarot, el mismo Vegeta da una especie de explicación de esto, diciendo que cuando el poder base de un Saiyajin supera al de los Zaru, pues la cola ya no es necesaria, pero no hay ninguna respuesta sobre esto. Lo que sí les puedo decir, chicos, que es al menos mi punto de vista, es mi teoría o más bien mi hipótesis personal, y es que no hay nada que lo contradiga hasta ahora, es que el Super Saiyajin mismo, el haber desarrollado la transformación, evita que crezca la cola en un Saiyajin. Y es que, si se ponen a pensar, al menos en lo canónico en el manga, nunca hemos visto un Saiyajin que se pueda transformar en Super Saiyajin que tenga cola. Cuando apareció Broly canónico en Dragon Ball Super Broly, pues vemos que este ya hace mucho tiempo que ya no tenía su cola, porque Paragon se la había arrancado bastantes veces. Goku dejó de tener el crecimiento de la cola a partir de que se hizo un adulto, pero no olvidemos que ya le habían arrancado la cola varias veces, así que pueden ser dos puntos de vista. Si un Saiyajin aún está en etapa de crecimiento, tal cual vimos al pequeño Goku de GT que le volvió a empezar a crecer la cola, pues tenemos otra posible respuesta. La única manera para evitar que un Saiyajin le deje de crecer la cola es pues que crezca a una edad en la que ya no puede regenerarla después de varias veces que se la arrancan, o que simplemente su poder se haya desarrollado a tal punto que el Super Saiyajin evita que esto ocurra. O quizá la cola del Saiyajin mismo es lo que evita que alguien pueda desarrollar el Super Saiyajin. Porque no olvidemos que cuando Bardock pierde su cola momentáneamente en la pelea contra Gas, y digo momentáneamente porque le volvió a crecer siendo adulto, porque lo vimos perecer con ella en su enfrentamiento final con Freezer, a partir de que Gas le arranca la cola es que surgió ese poder latente dorado dentro de su cuerpo, ese poder oculto que muchos decimos que es un pre-Super Saiyajin. Lo mismo pasa con todos los demás, ningún Saiyajin ha sido visto transformándose en la fase dorada y legendaria teniendo su cola puesta, al menos en el canon principal de la historia. Ya lo de películas y Dragon Ball Héroes y todo ese tipo de líneas alternas oficiales más no canónicas no cuentan. La cola Saiyajin entonces, chicos, es el limitante principal para desarrollar las células S para transformarte en Super Saiyajin. Esta ya deja de ser teoría, sino que pasa a ser ya un hecho irrefutable que hemos visto con pruebas en la serie. Pero bueno, chicos, déjenme su like si el video les ha gustado, no olviden comentarles qué les parece, coméntenme por favor las teorías propias que tengan ustedes sobre más misterios de Dragon Ball y que podrían darle más sentido a la serie. Por el momento me despido, esto ha sido todo, los quiero mucho, estuvo con ustedes su buen amigo Senkai Z.